Conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu acceso directo al mundo de la ciberseguridad. Les habla Santiago Echeari y como siempre estoy junto a Cristian Ali Bravo y Juan Arán. En este episodio tenemos para compartir 3 temas que a priori pueden parecer que no están relacionados, pero vamos a ver de qué manera se emparentan más de lo que pensamos. Vamos a estar hablando del robo de cuentas de WhatsApp, de las vulnerabilidades más utilizadas por los ciberdelincuentes en 2022 y también hablaremos sobre los datos personales con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que se conmemora el 28 de enero. Tenemos una agenda bastante cargada, ¿no, Cris? Sí, Santi, tal cual. Hola, Juan, también te saludo. Bueno, un poco en concordancia con lo que fuiste adelantando, mi propuesta es contar qué son los datos personales, por qué son importantes y para quiénes son importantes. Y sobre todo, cómo en la rutina diaria podemos estar compartiendo de manera poco prudente este activo tan preciado y sobre todo las consecuencias que esto puede traer aparejado. Hola Santi, hola Cris, ¿cómo están? Hoy traigo para compartir el tema del robo de cuentas de WhatsApp y la idea es entender cómo operan los estafadores y cómo evitar caer en este tipo de engaños, ya que es un fenómeno que creció mucho, tanto en la región como a nivel global en el último tiempo. Y también quiero aprovechar para invitar a quienes están del otro lado para que nos cuenten qué temas les gustaría que tratemos en Conexión Segura y para eso pueden dejarnos sus comentarios en el link que aparece en la descripción de este episodio. Nuevamente, les agradecemos a quienes ya completaron la encuesta con sus comentarios y también, obviamente, a quienes se suscriben y nos escuchan mes a mes. Pero vamos a lo que nos ocupa y comencemos con la primera sección. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Todos escuchamos hablar de algún tipo de engaño a través de WhatsApp en el último tiempo, pero en esta oportunidad quisiera hablar en particular de lo que es el robo de cuentas de WhatsApp, porque se ha vuelto mucho más frecuente en los últimos tiempos, no solo en América Latina, sino algo a nivel global, con casos casi que todos los días, podríamos decir. ¿Qué es lo que hacen los atacantes con las cuentas de WhatsApp? Empecemos por ahí. Generalmente los estafadores lo que buscan es robar el acceso a las cuentas para acceder a la lista de contactos de la víctima y, suplantando su identidad, es decir, haciéndose pasar por esa persona, contactar a familiares, amigos y compañeros de trabajo, por ejemplo, para engañarlos. ¿Cómo los engañan? Generalmente solicitan el envío de una transferencia o alguna acción similar, utilizando alguna excusa como puede ser: fulanito, necesito tu ayuda porque quise hacer una transferencia y no pude, necesito algo urgente. De alguna manera similar, utilicen este tipo de excusas para robarle el dinero a las personas. Sí, más allá de las excusas que nos estabas contando, Juan, creo que lo importante acá es entender que los contactos de la víctima creen que están hablando con alguien que efectivamente conocen. Y la verdad es que nunca se imaginan que un ciberdelincuente robó esa cuenta y se está haciendo pasar por ese conocido. Absolutamente. De hecho, muchas personas desprevenidas caen a diario en esta trampa y varias terminan perdiendo su dinero por esto mismo, creyendo que están hablando con alguien que conocen. Y quizás muchos piensen que esto es algo que le pasa a las personas adultas, ya que generalmente son las más vulnerables, pero esto no es tan así. Así que bueno, pasando a explicar un poco de cómo es que roban estas cuentas efectivamente, la respuesta más sencilla es obteniendo el código de verificación de 6 dígitos que WhatsApp envía vía SMS para verificar que somos el propietario del número de teléfono, y esto lo hace cada vez que instalamos WhatsApp en un teléfono nuevo. Es importante aclarar, Juan, que este código llega a la víctima porque los atacantes asociaron su número de teléfono móvil para abrir la aplicación en un nuevo teléfono. De esta manera activan la verificación de identidad y es WhatsApp el que envía el SMS al número de teléfono con el código de verificación de 6 dígitos para que la persona confirme que es el titular del número. En cuanto a las excusas que usan para robar este código, la realidad es que hay de todo, ¿no? Hemos visto casos en los que se hacen pasar por un organismo de salud para coordinar un turno para unas vacunas en épocas de pandemia, y en este contexto, solicitaban un código de verificación que era supuestamente para confirmar el turno, lo cual no era así. Y otra estrategia puede ser, por ejemplo, que se hacen pasar por soporte de WhatsApp indicando que se detectó
un comportamiento sospechoso y que para verificar la identidad del titular, es necesario enviar el código de 6 dígitos que envía vía SMS. Como dijimos antes, las excusas que utilizan pueden ser infinitas, desde una oferta de empleo hasta un mensaje que llega desde un número desconocido. Sí, hasta incluso puede pasar que el mensaje solicitando el código llegue por un mensaje enviado desde un contacto que la víctima conoce, de hecho. Esto último ocurre porque el contacto que envió el mensaje fue previamente víctima del robo de su cuenta y ahí los atacantes se contactaron desde ese número. Exacto. Y antes de seguir, algo que me gustaría hablar es de un método quizás menos conocido que utilizan para robar las cuentas de WhatsApp, al menos en algunos países, y tiene que ver con el uso del buzón de voz. Para entender cómo funciona este método, es importante tener presente que este servicio envía el código de verificación de 6 dígitos para verificar que somos los titulares de la línea vía SMS, pero también ofrece la opción de enviar el código a través de una llamada. Teniendo esto claro, lo que hacen los ciberdelincuentes al intentar registrar tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo es solicitar el envío a través de la llamada. Entonces, si la víctima no contesta la llamada o la línea está ocupada, WhatsApp deja el código como mensaje en el buzón de voz. Y aquí está la cuestión, lo que muchas personas no saben tal vez, es que con algunos operadores de telefonía puede resultar sencillo para un atacante acceder al buzón de voz de un número X. Sobre todo porque muchas personas no tienen configurado el acceso al buzón de voz con una clave PIN y no cambiaron la que viene por defecto, la cual puede ser 1111 0000 o alguna similar. Por último, antes de terminar con esta sección, me gustaría compartir algunas recomendaciones para evitar que esto no suceda a nosotros o a algún familiar. La primera, jamás compartir un código que llega vía SMS con nadie. Activar la autenticación en 2 pasos en nuestra cuenta y establecer una dirección de correo en caso de necesitar recuperar la clave. Si alguien roba tu cuenta y el estafador activó la autenticación en 2 pasos, vamos a tener que esperar 7 días para recuperar la cuenta, pero al menos el atacante se le habrá cerrado la sesión. Contactarse con el operador de telefonía y configurar una clave para acceder al buzón de voz, y si alguien pierde su teléfono o robaron su cuenta, se pueden comunicar con support@whatsapp.com aclarando en el asunto que la cuenta fue robada y el número de teléfono perdido, y también si robaron tu teléfono, llamar al operador de telefonía y bloquear la SIM para que de esta manera nadie pueda recibir el SMS de verificación o la llamada. Recientemente en WeLive Security publicamos un post con la información que dice que en 2022 el número de vulnerabilidades reportadas creció un 25% respecto al año anterior, alcanzando así un nuevo récord histórico. El detalle es que ese récord histórico lo ostentaba justamente el año 2021. Pero antes de seguir hablando del panorama de vulnerabilidades, primero vamos a hablar un poco sobre qué son y cuáles son sus implicancias para la seguridad. Una vulnerabilidad es un fallo o debilidad en un software o hardware que puede ser aprovechada por un atacante para realizar una acción que los beneficie a ellos y obviamente nos afecte a nosotros los usuarios. Los diferentes programas que utilizamos diariamente tienen errores de programación que en ocasiones pueden suponer una oportunidad para que los ciberatacantes la aprovechen. ¿Cómo es que las aprovechan? Utilizan algo que se llama exploits. Los exploits justamente son programas que se desarrollan para producir estos fallos y que le permiten al atacante realizar la acción deseada. Por eso, coloquialmente se dice que un exploit es la llave que abre una puerta que no se debería poder abrir y que, como bien decías, da lugar a que luego se realicen otras acciones maliciosas. Exactamente. A menudo lo que ocurre es que no es el código malicioso el que logra el ingreso a un sistema, sino que son estos exploits que se cuelan a través de las vulnerabilidades y así abren el paso para que los códigos maliciosos se ejecuten. Entonces, teniendo en cuenta este funcionamiento, ahora sí volvamos un poco al panorama de lo que pasó en 2022. Lo importante es que no solo se vio el aumento del 25% de vulnerabilidades reportadas, sino que se advierten 2 datos que obtuvimos con la telemetría de SET que son bastante preocupantes. El primero de estos datos que les quería presentar es que entre las 5 vulnerabilidades más utilizadas en 2022 para realizar ataques a personas en Latinoamérica, nos encontramos con que 2 vulnerabilidades fueron descubiertas hace más de 10 años y otras 2 fueron reportadas hace más de 5. Y el otro dato que también es bastante preocupante tiene que ver con que las vulnerabilidades más reportadas en 2022 son de ejecución de código.
Este dato es importante porque representa un riesgo, ya que este tipo de vulnerabilidades puede permitir a un atacante obtener acceso inicial y realizar acciones que van desde desplegar malware en el sistema, pasando por ejecutar comandos en el equipo o escalar permisos hasta obtener acceso administrador. A ver, para que quede claro, cuando hablamos de vulnerabilidades nuevas nos referimos a fallos que fueron reportados, pero esto no quiere decir que exista un exploit disponible que permita explotarlos. Por eso, cuando hablamos de vulnerabilidades más utilizadas por cibercriminales, nos estamos refiriendo a fallos para los cuales sí se desarrolló un exploit que se utiliza activamente para realizar acciones maliciosas. En resumen, el escenario es bastante claro. Por un lado, aumenta la cantidad de vulnerabilidades reportadas cada año y, además, los cibercriminales siguen sacándole el jugo a vulnerabilidades de 2012 y 2017. Me gustaría sumar el dato que las vulnerabilidades que conforman esta lista de las 5 más explotadas en América Latina durante 2022 están relacionadas con productos de Microsoft. 3 vulnerabilidades radican en Windows, una en el procesador de texto conocido como Microsoft Word y la otra en el navegador Internet Explorer. En todos los casos, las vulnerabilidades permiten tener acceso remoto a un sistema sin necesidad de autenticación. Sí, y el hecho de que entre estas 5 vulnerabilidades aparezcan algunas muy antiguas y también algunas un poco más recientes, nos muestra que hay un escenario muy diverso en el que existen distintos perfiles de actores maliciosos. Por un lado tenemos algunos actores maliciosos que desarrollan exploits para las más recientes fallas. Esto demanda muchos recursos, pero el botín puede llegar a ser mucho más grande. Pero también vemos que hay grupos que no tienen necesidad de acceder a exploits para vulnerabilidades muy nuevas, principalmente porque las viejas siguen siendo efectivas para lo que es su negocio. Entonces su lógica básicamente es, ¿para qué cambiar o invertir si sigue funcionando y existiendo un gran volumen de sistemas vulnerables? Y aquí creo que es donde debemos detenernos en cómo remediar estas vulnerabilidades. Y la solución es de lo más simple y es llevar adelante la instalación de los parches correspondientes. Pero lamentablemente, como vemos en las estadísticas que compartimos recién, lo que advertimos es que no hay tanta concientización sobre este tema y por eso se explica que nuestros productos hayan detenido tantos intentos de ataque que se aprovechan de vulnerabilidades de larga data. Y sabemos que en ocasiones la inversión en tecnología para nuestra región supone un costo alto, pero también es cierto que parte de la gestión de la seguridad personal y corporativa también está ligada a la actualización de sistemas para solventar estas vulnerabilidades. Bueno, como bien saben, a fin de enero tiene lugar una fecha muy importante para quienes nos desempeñamos en el campo de la seguridad informática y que ojalá, después de este episodio, tenga una similar relevancia para nuestros oyentes y el resto de las personas. Me refiero puntualmente al 28 de enero, que como cada año se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos. Entonces, ¿qué mejor contexto que este día o la llegada de este día para profundizar un poco sobre qué son los datos personales y sobre todo cuál es su importancia y valor? Y acá quiero hacer la primera aclaración destacable, y es que nuestros datos no son solo importantes para nosotros como individuos, para hacer tareas del día a día, solo piensen en la utilidad que le damos al DNI o número de identificación, por ejemplo, sino también para las empresas, para tomar ciertas decisiones de negocio, pero también para los cibercriminales, por supuesto, que claramente lucran con este activo que tiene un gran valor para ellos. Por eso es que también vamos a compartir algunas recomendaciones para proteger este activo, como decía, que es realmente muy valioso. Sí, y para que estemos en la misma página y utilicemos una definición, podemos decir que los datos personales son aquellos que están asociados a una persona y que permiten identificarla y la caracterizan como un individuo. ¿Cuáles serían estos datos personales? Tenemos varios. Por ejemplo, los datos biométricos, como puede ser la huella dactilar o el patrón de voz. También características físicas, como el pelo o el tipo de sangre. Datos de contacto, mail, teléfono, dirección. También tenemos datos patrimoniales, como pueden ser las propiedades o cuentas bancarias. Los datos de identificación, como mencionabas, Chris, el número de documento. Datos académicos también. Y algunos que son incluso aún más sensibles, como pueden ser aquellos vinculados a la salud, el origen étnico y la orientación sexual. Tal cual, Santi. Ahora, bien, ¿por qué son tan importantes estos datos?
Bueno, en principio porque los utilizamos para muchas actividades cotidianas. Además, la información es apreciada por muchos aspectos relevantes, por ejemplo, en el ámbito organizacional, dado que es vital, como decía hace un ratito, para la toma de decisiones o por la calidad del secreto industrial, por lo que realmente es considerado un activo muy, muy importante. Pero bueno, sabemos que con el avance tecnológico, muchos de estos datos se almacenan, procesan o transmiten en formato digital. Y esto, más allá de quizás alivianarnos algunas cuestiones burocráticas, ¿qué hizo? Que también se expanda la opción de los cibercriminales para lucrar con esa información y que por supuesto ahora son los medios tecnológicos los que utilizan ellos también para cometer delitos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Mediante qué vía? Por ejemplo, robando la identidad de una persona para con esos datos, cometer un fraude ante una empresa, un organismo público o directamente contra otra persona. De hecho, es tan grande como preocupante la cantidad de reportes de cuentas falsas, ya sea en bancos o de billeteras digitales, que se han abierto en el último tiempo a nombre de personas que antes, por ejemplo, compartieron fotos de su DNI por diversas razones, ya sea algún trámite o alguna búsqueda laboral. Y estamos hablando de algo muy sensible y que puede tener consecuencias muy importantes, como abrir una cuenta en un banco y que nos generen una deuda astronómica sin que lo sepamos. Sí, algo que me gustaría agregar es que los cibercriminales muchas veces tienen que hacer un esfuerzo, por llamarlo de alguna manera, para obtener nuestros datos personales. De hecho, la vía más común y frecuente es el robo de bases de datos. Tal es así que mensualmente tenemos algún caso de fuga de información en las empresas que, por supuesto, incluyen datos personales. Ellos son unos profesionales en rastrear los que les interesa. Sí, tal cual, Juan. Pero lamentablemente, muchas veces somos nosotros mismos los que les servimos en bandeja esta información a los ciberatacantes. Y ahí es donde cabe decir quizás esta frase trillada de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y voy a tratar de argumentarlo con algunos ejemplos concretos, cotidianos, de como por ejemplo, una inofensiva foto puede mostrar mucho más de lo que queremos. Por poner un caso, una persona que obtiene su licencia de conducir, que sabemos que quizás le insumió tiempo, clases y esfuerzo, y es muy común ver que alguien de la felicidad de haberlo obtenido comparte una foto en sus redes sociales con su licencia. Pero bueno, más allá de la alegría de querer compartir esa circunstancia, no estamos cayendo en la cuenta de que en esa foto estamos mostrando con la licencia información tan personal como sensible. No solo el número de licencia en sí, sino también nuestro nombre completo y la dirección en la que vivimos. Siguiendo esa línea, vamos a suponer que esa misma persona que sacó la licencia, al tiempo se va de vacaciones y sube una foto feliz, por decir, en algún destino exótico y añade la localización. Si ahí los cibercriminales un poco cruzan los datos, ya tienen la información del domicilio por la foto anterior y ahora saben que esa casa o departamento está sola. Entonces, volviendo un paso atrás también, el ejemplo de la gente que quizás viaja y antes de embarcar sube una foto de su pasaporte, del pasaje, la típica foto con un cafecito en la mesa, bueno, ahí se pueden filtrar muchos datos que pueden tener la consecuencia, quizás mínima entre comillas, muy entre comillas, de que nos cambien los datos de la reserva, pero también ahí está nuestro número de pasaporte, nuestra fecha de nacimiento, el número de documento, toda información que recopilada puede derivar lisa y llanamente en una suplantación de identidad y el uso de nuestros datos de una manera fraudulenta, como decía anteriormente. Y hasta ahora solo hablamos o dimos ejemplos de información que como usuarios entregamos de manera voluntaria, sin meternos en los que puedan ser los criminales o de dónde los obtienen estos datos, y allí entran a jugar los metadatos. Los metadatos son información adicional sobre otros datos que caracterizan o describen el contenido de los archivos. Permiten saber el tipo de extensión del archivo, el tamaño o la fecha de creación. Y claro, frecuentemente son utilizados por los ciberdelincuentes para obtener información acerca de una víctima. Una foto podría entregar información a un atacante como la marca y el modelo del dispositivo utilizado y en base a eso buscar los exploits para aprovechar las vulnerabilidades de seguridad en ese dispositivo. Sí, sumado a esto que explica Juan de los metadatos y los ejemplos cotidianos que compartimos recién, pueden servirnos como disparador para pensar toda la información que hay disponible en Internet de cada uno, que además, lo sabemos y está demostrado, pueden ser utilizados por los cibercriminales. Con toda esa información personal que compartimos muchas veces sin darnos cuenta,
es muy fácil que nos persuadan para hacernos caer en algún engaño de ingeniería social, por ejemplo. Entonces, mi propuesta es buscarnos en Google. Es una buena manera de tener un indicio de qué tanto dato, qué tanta información hay de cada uno en Internet. Más allá de la respuesta que sea mucha, poca, ¿qué pasa si queremos borrar nuestra presencia en línea para mitigar este riesgo? ¿Es posible? Bueno, la respuesta es no. Una vez que algo está en línea, no hay una forma absoluta de eliminarlo. Sí, tenemos muchas cosas por hacer para limpiarla, pero no va a ser total. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es revisar la configuración de privacidad de los servicios que utilizamos. Algunas plataformas, por ejemplo, como Facebook o Twitter, permiten proteger el contenido y contactos para que, por ejemplo, no aparezcan en los motores de búsqueda. Después también, obviamente, se puede eliminar lo innecesario. Hablo viejas publicaciones de Facebook o tweets que hemos hecho hace muchos años o fotos muy antiguas que además pueden involucrar a familiares y amigos. Y también, es importante proteger la privacidad de ellos. Pero más allá de esta etapa quizás de autolimpieza, por llamarlo de alguna manera, también podemos utilizar la nueva herramienta de Google que está disponible para eliminar aquella información personal de los resultados de sus búsquedas. Y en caso de que se desee eliminar alguna mención específica en otro sitio web, directamente la podemos solicitar al propietario del sitio. Sí, es muy importante utilizar la frase mejor prevenir que curar. Entonces, más allá de lo que es borrar el pasado, me parece que es muy bueno poner el foco en lo que tiene que ver la planificación hacia el futuro y adoptar la actitud de pensar muy bien antes de compartir algún tipo de contenido en redes sociales. Y por eso, como decías, Chris, recomendamos revisar las preferencias de privacidad, principalmente para evitar compartir cualquier contenido de manera innecesaria. Sí, dicho todo esto también se me viene a la cabeza casi de manera inevitable lo que nos contó Juan hace algunos episodios, donde contó, o mejor dicho, expuso cómo fue la búsqueda de los datos de su propia hija y cómo se exponen los datos de los menores, Él nos contó de manera muy sencilla y muy didáctica cómo es posible acceder a datos sensibles de su hija, puntualmente 4 años, que ya tenía armado un perfil en Internet y el cual puede ser utilizado de manera fraudulenta por el cibercrimen. De esta manera, confirmamos que nuestros datos personales tienen un valor muy, muy importante y no solo para nosotros, motivo por el cual debemos protegerlos de manera consciente y efectiva. Quizás el Día Internacional de la Protección de Datos sea la mejor excusa para comenzar a hacerlo. Bueno, llegamos al cierre de nuestro episodio y en lo que respecta al tema de vulnerabilidades, me parece importante rescatar algunos puntos. En primer lugar, vemos que el abanico de opciones para los cibercriminales aumenta año a año a medida que nuevas vulnerabilidades salen a la luz, lo que da lugar a la creación de exploits. Y por el otro lado, vemos que existen diversos perfiles de actores maliciosos, y están aquellos que con muchos recursos pueden desarrollar y perpetrar ataques sofisticados, pero también dentro del ecosistema del cibercrimen vemos actores que al día de hoy sacan provecho de vulnerabilidades de larga data. Y el motivo principal de esto es que no se aplican los parches de seguridad correspondientes. En cuanto al robo de cuentas de WhatsApp, como conclusión me gustaría comentar que este fenómeno ha ido en ascenso a nivel global y afecta a personas usuarias y también a empresas que utilizan WhatsApp. Los números de teléfono llegan a manos de los atacantes a partir de bases de datos que compran en foros clandestinos, a partir de la recolección de fuentes abiertas que, como explicaba Chris, a partir de redes sociales o sitios web, o por filtraciones que sufren servicios y de esta manera exponen tanto nuestro nombre como nuestro número de teléfono. Incluso puede pasar que previamente comprometen nuestras cuentas como de Google o de Microsoft y acceden a la lista de contactos que muchas veces están sincronizadas. Por eso creo que lo más importante es conocer cómo funciona y poder compartir esta información con nuestros familiares y amigos para que todos podamos estar informados, ya que se está convirtiendo en una práctica común y tarde o temprano puede que nos toque a cualquiera de nosotros. Tomar conciencia de la importancia y el valor de nuestros datos personales es tan imprescindible como necesario. Para los cibercriminales nuestra información es sinónimo de dinero y, como hemos visto, siguen buscando nuevas técnicas de estafa y engaños para obtenerlos. Básicamente porque les es redituable. Y las consecuencias, como repasamos algunas hoy, pueden ser muy peligrosas y costosas. Es por ello que, por un lado, los invito a pensar 2 veces en qué información o contenido compartimos en línea. Es muy importante esto. Como también, valerse de las configuraciones de privacidad de nuestras cuentas.
Recordemos que estamos protegiendo uno de los activos más importantes y preciados que tenemos. Y retomando un poco estas conclusiones que compartimos de cada una de las secciones, y con estos temas que parecen tan dispares, la verdad es que vemos que hay un punto en común que es bastante importante, y es que la información tiene mucho valor. Y muchas veces, lamentablemente, las personas no toman una real dimensión de ello, y por eso no se encargan debidamente de cuidarla de la manera que corresponde, ¿no? Una cuenta de WhatsApp, un dato personal o inclusive un sistema no parcheado representan una oportunidad para los cibercriminales para llevar adelante diversos tipos de engaños y ataques. Y el objetivo final siempre es el mismo, que es lograr un rédito económico. Y tal como vimos, hay diferentes tipos de actores maliciosos que están al acecho, lo que nos obliga a atender todos estos temas para no caer como víctimas. Bueno, antes de despedirnos, quería invitarlos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ESETLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Una vez más, les agradecemos por escuchar un nuevo episodio de Conexión Segura y los esperamos en la próxima.